Feliz más allá, donde cantan los santos en luz, tributando eterno olor al invito y glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor, y en el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos con gozo a Jesús y al Cordero quien nos rescató, que con sangre vertida en la cruz los pecados del mundo llevó, y en el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor, y en el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor al invito y glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. Y en el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor, y en el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor, reinaremos con nuestro Señor. Bueno es saber que en tu nombre vencemos. No hay poder, no hay facultad en nosotros para salir victoriosos, pero aferrados de Cristo y de su gracia, no hay nada ni nadie que pueda prevalecer contra nosotros. Señor, danos tu presencia, abrimos tu palabra, queremos recibir, oh Dios, la gracia, el perdón y el poder de tu Espíritu. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Yo estoy alegre de estar con ustedes hoy. Hello. ¿Estás aquí? Dile al que está al lado, yo estoy aquí. Bueno, fue al que está al lado, no al que está atrás ni adelante. A veces podemos estar aquí y no estar, pero Dios está aquí. Y si Dios está aquí y yo estoy aquí, debo estar aquí, no allá.
para pedirle a Él que nos dé su gracia y su bendición. Amados, ¿quiere que Dios te bendiga hoy por su palabra? ¿Podría decirle, Señor, aquí estoy, haz conmigo tu voluntad? ¿Para qué venimos a la iglesia? Alimentarnos espiritualmente, encontrarnos con Dios, a adorar. Pastor Jorge Luis, perdona, que Dios te bendiga, hermano. El Pastor Jorge Luis es un colega, estudiamos juntos en Dominicana y ahora él está por estos lados. Que Dios te bendiga, pastor, que Dios te bendiga. ¿Cuántos dan la bienvenida al pastor? Amén. Yo creo que voy a tener problemas al salir por la puerta y dejar pasar a algunos, ¿verdad? Pero recuerda que si estás aquí hoy, ya el Señor te dio la bienvenida. Eres especial. Ahora yo quiero que Dios me bendiga de manera especial mientras abrimos su palabra. ¿Tú quieres que Dios te bendiga también? Sí. Cuando abrimos nuestro corazón a Dios, mientras estudiamos su palabra, Él nos bendice de una manera especial. Hermanos, yo te quiero invitar a que no te pierdas esta tarde, a las 5 de la tarde. ¿A qué hora? A las 5. No te pierdas esta tarde, a las 5. Esta tarde vamos a hablar un poco acerca de cómo administrar mejor tu vida. ¿Cómo administrar qué? Mejor tu vida. A la luz del espíritu de profecía y a la luz de la experiencia. Estoy invitando al pastor José Legrand, viene de la conferencia, por más de 30 años ha trabajado allí en lo que tiene que ver con la administración de personas, de sus recursos, de su vida. Y él va a estar con nosotros esta tarde a las 5. ¿Te animas a venir? No te quedes. Número 2, el próximo fin de semana lo hemos declarado cumbre de oración. ¿Cómo lo hemos declarado? La sierva del Señor dice que donde quiera que se ore deberíamos estar. Además de nuestra oración personal, que es lo principal, es la vida del alma, no deberíamos desaprovechar ningún culto de oración de la iglesia. El fin de semana va a estar con nosotros el doctor Joseph Keeter. Keeter es iraquí. ¿Es qué cosa? Iraquí americano, pero es iraquí. Es el profesor, el decano, es el responsable del Departamento de Vida Espiritual de la Universidad Andrews. Él viene a estar con nosotros. Los que han participado con exposiciones con el pastor Keeter saben la bendición que es. ¿Cuánto han participado con el pastor Keeter? El pastor ha estado porque nos ha impartido clases, pero lo hemos traído muchas veces a la cumbre de oración de toda la Florida, pero ahora lo estamos trayendo a la cumbre de oración de Orlando. Keeter, siendo un jovencito, aceptó a Cristo en Irak. Eso le costó que la familia lo apaleara, lo golpeara y lo tirara a la calle muerto. Y Dios lo levantó de allí en la madrugada y lo salvó. Él nos va a hablar de la experiencia que él vivió allí y cómo Dios lo tomó. Queriendo ser un ingeniero, Dios lo hizo un pastor y es un líder de nuestra iglesia. Viernes de noche, sábado de mañana, sábado de tarde. ¿Te parece? No vamos a cerrar la iglesia el sábado que viene. Terminamos, el que quiere traer su comida, venga como aquí, el que quiere ir a la casa a almorzar y descansar y volver, vuelva. Desde las 3 de la tarde estaremos proyectando los videos de nuestra historia denominacional, los nuevos videos. Desde las 3 y luego estaremos con el pastor Keeter el resto de la tarde. Así que ven a estar con nosotros. Él nos va a hablar de cómo crecer espiritualmente, cómo la iglesia puede crecer, cómo tu vida puede crecer, cómo ser cristianos genuinos en un tiempo difícil como hoy. Yo quiero ver la mano de los que se lo van a perder. Le voy a decir como yo decía allá en mi tierra, jugando con los jóvenes de la iglesia: los ángeles te vieron. Te espero aquí en el nombre del Señor para que disfrutemos un fin de semana lindo. Ven esta tarde para que
revisemos y pongamos nuestra vida en orden con Dios. La mayoría de la gente tiene problemas financieros en este tiempo, tiene un desorden administrativo en sus vidas. Ven esta tarde, a la luz del don profético se hablará de cómo eliminar deudas, cómo ahorrar, cómo hacer provisión para el futuro y cómo ser un cristiano que administre bien lo que Dios nos ha dado. ¿Puede estar aquí? Vamos a la Biblia, hermanos. Vamos a la Biblia. Vamos al libro de Apocalipsis. Capítulo 8 y capítulo 9. Ahí voy a trabajar hoy. Hace un año y 3 meses emprendimos la jornada de predicar Apocalipsis. Y ahí vamos. Para mí ha sido una gran bendición. Y para usted, a mí me ha llamado a un reavivamiento y reforma en mi vida. Y a usted, a mí me ha movido a estar más claro del tiempo que estoy viviendo y a pedirle a Dios que me haga su siervo como Él quiere que yo sea en este tiempo. Hace un par de semanas empezamos a estudiar las trompetas, ¿recuerdan? Apocalipsis no es un libro para meter miedo, es un libro para celebrar, es un libro para alabar a Dios. Es un libro que nos muestra la realidad del mundo, del enfrentamiento entre el bien y el mal. Y el hecho de que yo, o como pastor, no te lo predique, no quiere decir que tú no. Tú estás viendo los problemas reales que hay. Las terribles, los terribles enfrentamientos, cómo el mal está creciendo. Y Apocalipsis no se hace de la vista gorda, no ignora esto, nos lo muestra. Pero junto a eso nos muestra que Dios está de nuestro lado. Así que yo quiero pedirte que con vista de fe venga, estudie Apocalipsis confiando en Dios. Estuvimos estudiando las primeras 4 trompetas, ¿las recuerdan? Yo quiero que ustedes me ayuden ahora. Imagínense que le estoy dando un examencito. ¿Recuerdan la primera trompeta? Destrucción del pueblo de Judá, de Israel. La primera trompeta vimos que se produjo granizo, fuego mezclado con sangre y vimos que fue arrojado en la tierra y la tercera parte de la tierra fue quemada. Vimos que cuando la Biblia habla de tercera parte o ración de parte, no está hablando específicamente de tercera parte, está hablando de una porción de, una cantidad de. La primera trompeta está diciendo que la tercera parte de los árboles fue quemada y toda la hierba verde fue quemada. Estuvimos mirando que las trompetas son juicios de Dios sobre la tierra, que tienen como propósito castigar y advertir. Que los juicios de Dios van a destruir a algunos, pero a otros le está diciendo: arrepiéntete, despierta. Vimos que Dios tiene muchas maneras de castigar. ¿Recuerdan eso? Que una manera muy común de es retirándose. ¿Haciendo qué? Retirándose. Y pusimos un ejemplo. En el desierto cuando iban rumbo a Canaán, había una gran variedad de serpientes. Leí un libro que decía que hay más de 35 tipos de serpientes venenosas en ese desierto. Y ellos habían transitado por el desierto y ni una lo había picado. Pero en un momento contra Dios. En un momento comenzaron a criticar contra Dios. Y Dios se retiró. Y dice el capítulo de serpientes entraron al campamento y empezaron a picar. Es decir, Dios castiga retirándose. ¿No me quieres? ¿No quieres estar conmigo? ¿Me está despreciando? Me voy a retirar. Retirarse es a legiones de demonios que están allí por destruirnos. Campo libre. Y el pueblo de Judá rechazó a Dios. Dice la historia bíblica que 490 años Dios le dijo a Daniel: 490 años le quedan a tu pueblo.
lo aprovechó. 490 años después crucificaron a Cristo, mataron a Cristo, destruyeron a Jesús. Gracias. Y ahora Dios se retiró. Y las legiones de soldados romanos entraron y sin piedad quemaron el templo, destruyeron todo, acabaron con todo. Dice la historia que no dejaron piedra sobre piedra. La segunda trompeta, dice el segundo ángel tocó la trompeta y algo como un gran monte ardiendo con fuego fue lanzado al mar. Vimos en la Biblia que muchas veces naciones, países y ciudades son llamadas monte. Al misma Jerusalén se le llama el monte de Sión. A Babilonia se le llamó monte quemado, destruido. Y ahora este monte representa a Roma, la caída del imperio romano en el año 476. El tercer ángel tocó la trompeta, dice el capítulo 8, versículos 10 y 11. Y el tercer ángel, cuando tocó la trompeta, cayó del cielo una gran estrella. ¿Y cómo se llamaba la estrella? Ajenjo. ¿Y dónde cayó? En las fuentes de aguas dulces, de aguas de beber. Y amargó las aguas. Estuvimos mirando que una estrella en la Biblia significa un ángel o un ser humano que es un mensajero. Puede significar ángeles de Dios o ángeles malignos. De hecho, al mismo Satanás se le llamaba en la Biblia lucero, hijo de la mañana. Cristo dijo, hablando de Satanás, yo vi al diablo caer del cielo como un rayo. Aquí está hablando del mismo Satanás obrando, y en las aguas dulces y potables son símbolos de la palabra de Dios. Cristo dijo, yo soy el agua viva. Vimos esta parábola, esta trompeta. La cuarta trompeta dice que se oscureció una tercera parte del sol, de la luna y las estrellas. En conclusión, lo que se oscurece no es una tercera parte, sino una tercera parte del tiempo. Estuvo oscurecida, mostrando cómo un nuevo sistema religioso echó por tierra el ministerio sacerdotal de Cristo, oscureciendo la verdad. Vimos como tantos grupos religiosos hoy están fundamentados en engaños, en mentira. Cómo la verdad fue tergiversada, cambiada, y la gente hoy cree y lo que cree no es bíblico. ¿Cuántas personas fundan su fe en la tradición, en lo que me dijo abuelo, en lo que hizo mi papá, en lo que hizo mi mamá? Porque la cuarta trompeta está anunciando que una parte del sol sería oscurecida, de la luna y las estrellas. Está hablando de la luz. Y la Biblia dice que el evangelio es luz. Está hablando de un poder que vendría a oscurecer la verdad. Y ustedes saben cómo después de la caída de Roma vino Roma papal y trajo un nuevo sistema de doctrinas, de enseñanzas. Y ahora para una persona confesarse puede ir donde un hombre. Y ahora el ministerio de Cristo intercesor, por quien soy salvo y perdonado, puedo conseguirlo con indulgencias, con oraciones y con una serie de cosas. Ahí está la cuarta trompeta. Yo quiero entrar hoy en la quinta y sexta trompeta. ¿Estamos listos? Sabes, el tiempo no nos bastaría para analizar estas dos trompetas. Hay demasiado material. Yo voy a sintetizarla, pero quiero animarte a que las estudie, que te detenga a estudiarla. Cuando uno la estudia despacio, puede mirar cómo se cumplieron cada uno de estos elementos de ella. Y se fueron cumpliendo paso a paso. Vamos al versículo 13 del capítulo 8. Que es el último versículo del capítulo 8, y luego entramos de una vez en el capítulo 9. ¿Lo tenemos allí? Mientras Juan meditaba en lo que había visto y oído de las cuatro trompetas, aún no se repone de lo que ve, de la destrucción, del caos. Aún no se repone, escuchó. Versículo 13. Y miré. ¿Y qué más? Y oí. ¿Y qué fue lo que vio? Vi un águila. ¿Dice así tu Biblia? ¿Cuáles Biblias dicen águila? La mía sola, la suya dice águila. Y vi un águila por en medio del cielo. Algunas dicen un ángel. Si nos vamos al original, es un águila. O un ángel en forma de águila.
Por eso muchas Biblias de estudio traducen directamente oí un águila volando por el medio del cielo, y el águila decía a gran voz: ¡ay! 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 Óigame, solamente ese anuncio nos dice que lo que viene es terrible. 3 ay. Ay de los que habitan en la tierra por razón de los demás toques de trompeta que los 3 ángeles aún no han tocado. El ángel está diciendo: Juan, acabas de ver 4 trompetas, pero ay por lo que va a pasar cuando los 3 ángeles que restan toquen las trompetas. 3 ayes. Si las primeras 4 trompetas anunciaron destrucción, ¿qué no harán las siguientes 3? Juan no tuvo que esperar mucho tiempo, porque inmediatamente el 5.º ángel tocó la trompeta. Capítulo 9. Dice: y el 5.º ángel tocó la trompeta, y vi que una estrella había caído del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Es la misma estrella de la tercera trompeta. ¿Qué vimos en la tercera trompeta? Una estrella llamada Ajenjo que había caído del cielo. Algunas versiones, como la Biblia de Jerusalén, traducen: y vio una estrella que había caído, dando a entender que es una estrella que ya cayó, que sigue obrando. Identificamos esa estrella con Satanás o los mensajeros de Satanás, y nos da a entender que Satanás obra en destrucción en la tercera trompeta y vuelve a obrar en la 5.ª trompeta. Bueno, usted sabe que el enemigo nunca ha dejado de obrar. Su tarea es destruir, acabar. Una estrella que había caído es la continuación de la obra de Satanás. Dice el texto: y le fue dado, ¿qué cosa se le dio? La llave del pozo del abismo. Quiero darte un regalito antes de que avancemos más. El poder que Satanás tiene es prestado. ¿Es cómo? Es prestado. Él obra mientras Dios se lo permita. No te detenga a contemplar el poder del enemigo. Detente a contemplar el poder ¿de quién? De Dios, que es todopoderoso. Dice el texto: le fue dada la llave. En otras palabras, no es de él. La llave es poder. La llave es autoridad. La llave es poder para abrir o cerrar. Eso es la llave. Y a esta estrella, a Satanás, le fue dada la llave. Pastor, ¿para qué? Se le concedió por un poco de tiempo. Es la misma figura que veníamos explicando hace un ratito. Por un momento Satanás ha estado detenido, no puedes, pero Dios se ha retirado y le ha dejado en él el poder. Le fue dada la llave del abismo, se le permitió obrar. Dios es el soberano. ¿Dios es qué? Él es nuestro soberano, es quien realmente tiene la autoridad. Y aunque veamos que el poder del enemigo es grande y creciente, es un poder limitado, que cuando Dios quiera, ¿qué hace? Se lo quita. Me tocó bregar con una señora que hizo alianza con el diablo. Pero cualquiera que haga alianza con el enemigo de Dios está confiándose en un poder que se acabará, que no permanece. ¿Quién es tu Dios? ¿El soberano o es otro? ¿Dónde has puesto tu confianza? ¿En el que tiene todo el poder o en el que se lo prestaron? El hombre millonario, rico en esta tierra, no es todopoderoso, le prestaron poder. ¿Estás conmigo? Un imperio, una potencia poderosa no es toda poderosa, le prestaron autoridad. Un jefe tuyo que se cree que la tienes toda en la mano y que es todopoderoso, no, le prestaron autoridad. ¿Estás conmigo?
La Biblia enseña que sobre uno grande hay uno más que, y ese es mi Dios. Ese es tu Dios. Así que no tengas miedo de nadie, de ningún poder, de ninguna autoridad, ni siquiera de las puertas del infierno, porque no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. ¿Quieres creer eso? Así que hacemos bien en revisar quién es mi Señor, bajo quién está mi señorío, quién me gobierna, quién tiene autoridad sobre mí, porque es posible que quien está teniendo autoridad sobre mí es alguien que se la prestaron y en un momento la perderá. ¿Quién es tu Señor? ¿Dónde está puesta tu confianza, tu seguridad? ¿En la riqueza, en el dinero, en el poder, en la fama, en el jefe, en el amigo? ¿O está puesta en Dios? La Biblia dice que Satanás, aunque tiene mucho poder, tiene un poder prestado, y ese poder se acabará en el nombre de Cristo. Por eso cuando somos tentados, cuando somos atacados, la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Y el enemigo es un enemigo con un poder prestado que Dios se lo retraerá y se lo quitará a su tiempo. Recordemos que una forma de Dios castigar es retirándose. Dios se retira y es como si dejara la llave en las manos de Satanás. La Biblia dice que Dios se retiró de Saúl. ¿Recuerdan la historia? Y dice, y un espíritu maligno vino a poseer a Saúl. En el lenguaje hebreo dice, y Dios le envió un espíritu maligno a Saúl. Y entonces ahí vienen las discusiones. ¿Se lo mandó Dios o qué pasó? Al diablo no hay que mandarlo a destruir. Solamente tiene que quitarse el cerco de protección de Dios, y como un torrente, es como una agua contenida en un dique, es como una agua contenida en una represa, que usted quita el muro y ¿qué pasa? Las fuerzas del mal están allí prontas a destruirnos, a acabar con nosotros, pero Dios la tiene frenada. Pero cuando tú y yo decidimos apartarnos de Dios, caminar por nuestro propio sendero, hacer nuestra propia voluntad, rechazar a Dios, ignorarlo, Dios se quita. Y en ese momento, ¿quién tiene el poder? Por eso David, después de haber pecado, muy preocupado en el Salmo 51, va a gritar de angustia: no me eches delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Note que David no solo está pidiendo perdón, como empezó el versículo. No, David está pidiendo: Señor, no me suelte, no me abandones, porque si tú me abandonas, ¿quién viene sobre mí? Yo te pregunto, hermano, ¿hacia dónde nos llevan nuestros actos? Si ahora mismo tú te detuvieras unos segundos a reflexionar el estilo de vida que estás viviendo, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia un camino donde Dios mantendrá un cerco o donde Dios se retirará? Eso es para meditar. Si sigo el camino que estoy siguiendo, al final, ¿se retirará Dios de mí o me protegerá? Nuestros actos pueden provocar que Dios se aleje. Pueden provocar que Dios nos deje sin protección. Por eso no deberíamos jugar con el pecado. Más bien correr en su auxilio. Y dice la Biblia que Dios es amplio en bendecir y en perdonar. Miremos rapidito las trompetas. Miremosla, es mucho material, yo quiero mirarla rapidito. El quinto ángel tocó la trompeta y vi que una estrella había caído del cielo a la tierra y le fue dada llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Y fue oscurecido, ¿qué? Fue oscurecido el sol, dice aquí, y también el aire por humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y le fue dado poder a la langosta, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se le dijo que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Es juicio que está mandando Dios sobre rebeldes. Se les mandó que no los matasen, sino que fuesen atormentados por 5 meses. Su tormento era como el tormento del escorpión cuando pica al hombre. Pero no los matase, sino que lo
atormentase. En aquellos días los hombres buscarían la muerte, pero de ninguna manera la hallarán. Anhelarán morir y la muerte huirá de ellos. El aspecto de la langosta era semejante a caballos equipados para la guerra. Oigan cómo era la langosta. Sobre su cabeza tenían una corona semejante al oro, y en sus caras eran como caras de hombre. Tenían cabellos como cabellos de mujeres, y sus dientes eran como dientes de leones. Tenían corazas de hierro. El estruendo de sus alas era como el ruido de carros que se preparan para la batalla. Tienen cola semejante a la de escorpiones y aguijones, y en su cola está su poder para hacer daño a los hombres durante 5 meses otra vez. Tienen sobre sí un rey, el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. El primer ay ha pasado, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Estaba llevando la cuenta bien. Así que aquí está la quinta trompeta. Está llena de figuras. Es muy gráfico. Yo les decía a ustedes en estudios pasados que no podemos ser muy categóricos al decir las trompetas son esto, así con precisión exacta. Pero cuando estudiaba las trompetas investigando diferentes libros, puedo decir que un 95% de los libros que revisé, bueno, pueden ser 3 libros, pastor, que usted revisó. Bueno, quiero decirle que revisé más de 15 fuentes. Todos tienen una misma conclusión. La quinta y la sexta trompeta son la secuencia una detrás de la otra. Una es la continuación de la otra y son la misma figura que aparece allí. Si usted lee ahora del versículo 13 en adelante hasta el verso 19, va a encontrar el sexto ángel tocó la trompeta y oyó una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, y ahí va a empezar. Dice aquí: desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Dice: y fueron desatados 4 ángeles que habían estado preparados para la hora, el día, el mes y el año, y a estos no se les da la orden de que atormenten, sino de que maten la tercera parte de los hombres. Y ahí va a empezar a describir, y dice que vio el número, oí el número de los soldados de a caballo, y era ¿cuánto? 200 millones. ¿Así dice su Biblia? Gracias, muy amable. 200 millones. Y luego algunas versiones dicen 2 miriadas de miriadas. ¿Alguna Biblia dice así? Parece que tengo una Biblia rara hoy. Lo que quiero es mirar la figura que aparecen en las 2 trompetas. Langostas con cola de escorpiones, acorazadas, con coronas en la cabeza, con caras de hombre, con cabellos de mujer, que vienen para la batalla, atormentan a los hombres con su aguijón, pero no los matan. La sexta trompeta va a hablar otra vez de 4 ángeles que están controlados junto al río Éufrates, están parados allí detenidos. Está hablando de un comandante, se le da la orden de matar, de destruir la tercera parte de los hombres. Viene un ejército gigantesco de 200 millones de jinetes de a caballo. Va a describir cómo eran estos jinetes. Verso 17: y de esta manera vi en la visión de los caballos, los que cabalgaban en ellos, que tenían corazas color fuego, jacinto y azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, de su boca salía fuego, humo y azufre. La tercera parte de los hombres fueron muertos por estas 3 plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salía de la boca de ellos. Por último, 19: pues el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, porque sus colas son semejantes a serpientes. En la langosta de la quinta trompeta, su cola es semejante a escorpión, y ahora son semejantes a serpientes. Allí va mostrando la similitud. Tienen cabezas con las cuales hieren. Ahí están las 2. Primera, quinta trompeta, una gran estrella que había caído, se le da la llave del abismo subía humo, el humo oscureció el sol, y del humo salieron langostas. Y ahora va a describir las langostas que eran como un ejército. Se le dio dañar por 5 meses, atormentar, se le dijo no daña a los árboles ni a la hierba. Y luego va a surgir la séptima trompeta en secuencia, muy parecida también. Allí habla de 4 ángeles que están junto al río Éufrates, detenidos, controlados, amarrados. Luego va a hablar de un ejército de 200 millones de caballería.
va a hablar que hacen daños, que matan, que destruyen la tercera parte de los hombres, y que de su boca sale fuego, humo y azufre. Detallar cada uno de estos símbolos nos tomaría un buen rato. Voy a ser breve con algunos para por lo menos incentivar que usted pueda avanzar. Antes de eso quiero señalar, entre la quinta y la sexta trompeta hay una relación especial. Ambas están llenos de criaturas. En una langostas, en otras caballos. Langostas que parecen caballos y en la otra caballos que parecen langostas. En la quinta trompeta hay langostas con colas de escorpiones y en la sexta trompeta hay caballos con colas de serpientes. Tanto con las serpientes como con los escorpiones hacen daño. Tienen periodos definidos de tiempo. La primera trompeta dice que hacen daño 5 meses, la otra hacen daño a una hora específica, a un día específico, a un mes específico y a un año específico. Así está diciendo. Surgen de un lugar determinado, una surge del abismo y la otra surgen junto al río Éufrates. Pastor, nos tiene aturdido con todo esto. Antes de mirar algunos elementos, la interpretación que voy a señalar no es solo adventista. Muchos expositores de la Biblia de muchos siglos atrás vienen interpretando estas trompetas, entre ellos Martín Lutero, Joseph Smith, Isaac Newton y muchos más, interpretan la quinta y la sexta trompeta como la obra del Islam. ¿La obra de qué? Del Islam, de los países árabes, del mahometanismo. ¿Me explico? Lo que hoy podríamos llamar la religión de Mahoma, lo que hoy podríamos llamar el islamismo. Todos estos países árabes, todos estos países con sus religiones, con sus creencias, todos ellos vieron que la quinta y sexta trompeta es el surgimiento y el avance del Islam. La religión de Mahoma, que surgió en el año 612. Mahoma empezó a decir que estaba recibiendo visiones, empezó a pronunciar sus visiones y a organizarlas. Y todas estas tribus árabes y pueblos árabes que estaban dispersados empezaron a unirse detrás de las creencias que Mahoma estaba enseñando. Se peleaban entre ellos, pero ahora con las enseñanzas del supuesto profeta Mahoma, ellos se unieron y formaron tremendo ejército que persiste hasta hoy. Bueno, no estoy diciendo el ejército, pero la religión y las creencias de Mahoma que surgen ahí en el año 602 hasta hoy, por más de 13 siglos permanecen. Cuando usted revisa la historia, cómo el Islam avanzó, no es difícil usted compararlo con langostas, porque eran millares de millares, parecían plagas invadiendo la tierra, de una manera implacable y terrible. El Islam ha desempeñado su papel en la historia, en la religión y en el mundo político y económico en los últimos 13 siglos. No es un grupo étnico que se pueda ignorar, por alguna razón tiene un lugar en las profecías. Y hoy, 13 siglos después de que surgiera el islamismo, el mundo occidental o nosotros tememos al Islam, ¿sí o no? Y pareciera que en las últimas décadas ha tenido un resurgimiento. De ahí que algunos exponentes dicen que es posible que parte de la quinta y sexta trompeta aún no se haya cumplido. Y esto tiene asidero, porque si vimos las 7 iglesias, si vimos los 7 sellos que parten desde Juan hasta el tiempo del fin, que desde el primer sello hasta el 6º sello llega ahí a la venida de Cristo, entonces las trompetas deberían hacer lo mismo desde los tiempos de Juan, y la sexta debería colocarnos en el umbral de la venida de Cristo. Así que si representan al islamismo, a los países árabes, da a entender que tendrían un efecto hasta el tiempo del fin, hasta este tiempo, hasta el tiempo de ahora. ¿Qué cree el mahometanismo? ¿Qué cree el islamismo? Número 1, cree en un solo Dios, en el Dios que usted y yo creemos, en el Dios de los cristianos. Ellos aceptan al padre Abraham, aceptan a Moisés y aceptan a Jesús como profeta. Tienen un solo Dios como nosotros, ellos le llaman Alá, uno de los nombres que los hebreos le daban al Dios hebreo. De ahí que en las enseñanzas de Mahoma ellos mandaban que si un judío o un cristiano
los respetaba, ellos debían respetarlos también. Y en las primeras invasiones que hizo el islamismo, tenían la orden de no dañar ni los árboles ni la hierba, representando a los hijos de Dios. Cuando usted revisa la historia, las primeras invasiones del islamismo, ellos iban determinados a solo destruir a los que se opusieran y a respetar a los cristianos. Si es judío, es tu hermano. Si se mantiene en paz, déjalo en paz. Si es cristiano, es tu hermano, déjalo en paz. Por eso el texto está diciendo que no los mate, solamente serían atormentados. Y dice la quinta trompeta, para atormentar a los que no tienen el sello de Dios. ¿Qué más cree el mahometanismo? Mahoma enseñó que había que pelear por Alá. Por eso este pueblo es guerrero hasta hoy. Ellos justifican sus guerras santas. Y ellos dicen que aquel guerrero que pelea por Alá, cuando llegue al paraíso, Dios lo tendrá en un lugar especial. Los seguidores de Alá o de Mahoma, dice que los que son fieles serán salvados. Dios los llevará al cielo, al paraíso, les servirá buenos banquetes acompañados de vírgenes con ojos de gacela. Pero a los que han dado su vida por Alá, peleando por Alá, defendiendo su reino de Alá, dice que le dará premios mayores. Un seguidor de Mahoma y de Alá es un luchador, aquel que da la vida por Alá, y a todo el que no sigue su curso es un infiel. El que es de esta corriente islámica no tiene derecho a abandonarla. Si un islámico abandona su fe y viene al cristianismo, los fieles tienen el derecho y el deber de matarlos. Por eso es que es tan difícil evangelizar en estos pueblos. Porque convertirse uno a cristiano, el pastor Kirer va a hablar de eso la próxima semana, porque él viene de esa cultura islámica, cómo él acepta a Cristo y cómo la misma familia es que se prepara para darle muerte. Él nos va a contar, así que tendremos en vivo un escenario de la quinta y sexta trompeta aquí la próxima semana. Podemos mirar algunas figuras. La figura de langostas. Justamente las regiones donde el Islam surge es región de langostas. ¿Es región de qué? Y la manera como el Islam se integra y rápidamente se multiplica, pareciera que es como langostas. Las langostas, cuando hay un ambiente propicio para ellas multiplicar. Cuando no hay ambiente propicio, dice que se producen pocas langostas, son de color verde y estas desaparecen solas. Pero cuando hay ambiente propicio de humedad, de agua, el calor, todo está propicio, surgen en miles y miles. Y una hembra pone cientos de huevos en un hoyito. Dice que la segunda generación de langosta pueden ser millones. Y la tercera, cientos de millones. Si el ambiente, el clima sigue siendo propicio, una sucesión de langosta puede durar 10, 12, 15, 20 años. No estoy diciendo que una langosta viva 20 años, sino que esa misma generación, sin acabarse esa descendencia, dice, estuve leyendo que una de las últimas generaciones de langosta surgió en 1950 y se extendió hasta 1962. Está bueno. De hecho, no nos comamos esa langosta, ¿verdad? Está hablando del saltamonte, que le decimos esperanza en algunos lugares, el saltamonte. Que cuando usted lo mira pequeño tiene forma como de un caballo, un guerrero que va a la batalla. Y da a entender que ahora, para que Juan entienda la figura que se le está mostrando, se le está usando una figura del mismo lugar. Esa región es región de langostas. Cuando ellas se favorecen, multiplican, cambian de color, son marrón, son anaranjadas, verdes son cuando hay pocas y se mueren fácil.
tienen la facultad de volar o de marchar como ejército. Cuando son jóvenes no vuelan, marchan. Y pueden ser millones de millones sin volar, caminando. Dice que trepan los muros y hasta cruzan ríos. Ahora revisen la historia, cómo el Islam se fue extendiendo y cómo estos ejércitos se fueron formando y fueron penetrando y cruzando por todas partes e invadiendo. La historia dice que donde quiera que el Islam entró, no se fue más. Y hasta habiendo perdido batallas, se rindió, me ganaste, pero aquí te dejo mi religión. Ahí se quedó. Nosotros, los países occidentales, estamos libres del Islam por una gran batalla que hubo en el siglo VIII, principio, una gran batalla que hubo, donde los cristianos en Francia los detuvieron, la batalla de Tours. Dice que si no lo hubieran detenido y lo hubieran echado allí a los islámicos, nosotros hoy aquí en América Latina estuviéramos llenos de mezquitas. Porque donde quiera que ellos llegaron, vencieron, ganaron, y cuando los vencían, ok, me venciste, se va el ejército, por aquí te dejo la doctrina. Aquí te dejo al pueblo, aquí te los dejo a ellos. Aspectos de langosta, la definición de su estilo podría estar hablando del mismo soldado, su corona, su turbante podría ser. La manera como marchan, como avanzan. Dice que tiene por nombre, que tienen un rey. Las langostas no tienen comandante. Las langostas literales andan en cuadrilla, en grupo, no tienen quien las gobierne, pero estas tienen quien los gobierne. Al principio Mahoma gobernaba a este ejército y luego el amigo más cercano de Mahoma, dice cuando Mahoma murió, que murió muy joven, 50 años aproximadamente, 50, 52 años, cuando murió Mahoma, entonces este se encargó de formar un ejército que fue cada vez más multiplicándose y conquistando países, países y más países, todo el norte de África, todo el sur de España, toda la parte tirando hacia Asia. Dice que se extendió hasta llegar a la India y parte de la China. Por eso hoy cuando usted estudia la cultura india, usted va a encontrar los musulmanes en India, a una gran distancia de donde ellos estaban. Se extendieron hasta allá y avanzaron grandemente. Dice que su comandante se llama Apolión, en hebreo Abadón, en griego Apolión, significa destructor. Más tarde, cuando ellos no pudieron seguir avanzando de esta forma, se formaron en guerreros de pillaje, sitiaban ciudades para robarle. Y por eso en la sexta trompeta ahora vienen matando y destruyendo, no solo atormentando. Empezaron a enriquecerse, buscar invadir ciudades para enriquecerse. En la sexta trompeta atacaron de frente el imperio bizantino, lo que sería Roma oriental, y destruyeron este imperio, formando más tarde los turcos, que se convirtieron a la religión islámica, formando más tarde el imperio otomano. El imperio otomano se extendió unos 1000 años. Para los que conocen un poco de historia adventista, ustedes van a saber que José Light, un adventista, profetizó la caída del imperio otomano, el año, el día, el mes, con exactitud. El 11 de agosto de 1840, él dijo, va a caer el imperio otomano ese día. Y ese día cayó. Esas fueron de las cosas que hicieron que la gente creyera más en la predicación de Miller, confiara más en esto. Él usó unos cálculos que podríamos mirarlo allí, no tenemos el tiempo. Él usó un cálculo de tomar los 5 meses, los 5 meses son 150 años en profecía. Usted toma meses a 30 días, 5 por 3, ¿cuántos son? Son 150, 5 por 30, 150. Si toma un día por un año, son 150 años. Luego él, al tomar la hora, el día, usted va a encontrar esa trompeta que dice que estaban con tiempo determinado, hora, día, mes y año. Algunas expresiones bíblicas permiten que tú no lo mires así, sino que tú sumes una hora, un día, un mes y un año. Y cuando usted lo suma, le da una cantidad específica de unos 300 tantos años. Cuando lo suma a los 150 años, dice que él calculó con exactitud cuándo esto comenzó y debía terminarle exactamente en 1840. Entonces dijo, ahí debe caer el imperio otomano. Imperio otomano establecido por los turcos, que se convirtieron al islamismo y que enfrentaron al reino, al imperio de Bizancio, o sea, la Roma
la Roma católica oriental, ortodoxa. Eliminaron este imperio, se establecieron ellos, invadieron parte de Asia Menor y a Asia Menor le quitaron el nombre, le llamaron Turquía hasta hoy. Los turcos venían del sur de Rusia, eran tribus y grupos, luego se desprendieron de allí, empezaron a atacar y a pelear y vinieron con fuerza. Ahí se cumple el elemento de la sexta trompeta con ese ejército de unos 200 millones. Aquí hay algunos elementos clave. La próxima vez que estudiemos Apocalipsis vamos a entrar en uno de los temas más lindos de Apocalipsis, que es el capítulo 10 de Apocalipsis, porque tendrá que ver con nosotros específicamente en esta parte. Pero el punto clave aquí es que en el capítulo 7 de Apocalipsis, ¿recuerdan el capítulo 7 de Apocalipsis cuando lo estudiamos? ¿De qué habla? De los 144,000. ¿Están aquí? Pareciera ser que en el capítulo 7 Dios está señalando su ejército. El pastor Fajardo la semana pasada me gustó cómo lo hizo, porque mostró que los 144,000, al empezar a hablar de escuadra de 12,000 de tal tribu, es como si Dios estuviera nombrando su ejército, pasándole lista a su ejército. En el capítulo 7 de Apocalipsis pareciera que Dios está estableciendo su ejército, y ahora en el capítulo 9 pareciera que el demonio está estableciendo su ejército. En el capítulo 7 está hablando de un pueblo que Dios los está colocando allí para la gran batalla del tiempo del fin. ¿Quiénes son esos? Debemos ser nosotros, los 144,000, los que hemos de pelear la última batalla y esperar a Cristo de pie. ¿Te gustaría ser uno de ellos? Wow, es un pedido muy grande. Si Cristo estuviera aquí, tal vez nos dijera, como le dijo a la mamá de Santiago y Juan: cosa grande has pedido. Yo les decía a usted en días pasados que siempre de niño soñé con estar en el último ejército y en la última gran batalla, pero he peleado tanta batalla que he sido tan noqueado que digo: Señor, yo lo que quiero es estar entre los redimidos. Si me tengo que morir, que me muera, pero quiero estar ahí. Pero yo quiero decirte que eso no es cosa tuya ni mía daros, como dijo Cristo. No es cosa mía darlos, es cosa de mi Padre. Si Dios quiere que tú y yo quedemos hasta el fin, allá es. Pero lo que determinará que tú y yo quedemos hasta el fin es quién es nuestro comandante. ¿En qué ejército estoy? Si en el ejército de Dios del capítulo 7 o en el ejército del capítulo 9. Si soy parte de las legiones y los jinetes del enemigo o soy parte del ejército de Dios. ¿De qué lado estoy? Por eso empecé preguntando que si tú y yo miramos el curso de la vida que estamos llevando de manera personal, podemos decir de qué lado estoy. Y no debo sorprenderme si mañana mi cerco de protección se quita y el enemigo viene como torrente sobre mí, si estoy caminando por un sendero que no es el de Dios. Porque Dios puede apartarse, Dios puede quitarse, puede irse de mi lado. Hay muchas figuras más que podríamos señalar. Dice que se le dio la llave del abismo. El abismo en la Biblia a veces para nosotros es un misterio grande en la cabeza, pero el abismo puede significar el océano. El libro de Job habla que el Leviatán mora en el abismo y está hablando del mar. El abismo puede ser el mar. El abismo puede ser la misma tierra. Satanás fue arrojado en otras versiones dice al abismo. El abismo puede ser la tumba. El abismo significa algo que traga y no se sacia. Y la tumba no se sacia. Usted entierra y entierra y entierra gente y sigue tragando más gente. Así que aquí puede significar, algunos concluyen, los desiertos de Arabia, que ha tragado tantas vidas y donde surgen estos ejércitos a destruir y a acabar. Hay muchos elementos más allí que podríamos estar describiendo. Algunos concluyen que dice que de la boca de los caballos salía fuego, humo y azufre. Está mostrando que los turcos son de los primeros que usan los armamentos de fuego para pelear. Y podría estarse refiriendo a los cañones que usaron para atacar Bizancio, donde disparaban fuego, humo y azufre. Específicamente. Ustedes saben que Juan vio cosas que él no tenía elementos de juicio para explicarla en su tiempo y tuvo que escribirla usando figuras que hoy nos toca a nosotros conectarla. De manera general he visto esto, quizás lo que mande es ir verso por verso y estudiarlo paso por paso, pero muchos teólogos de muchos tiempos, diferentes épocas, han concluido que la quinta y sexta trompeta se refiere al surgimiento agresivo del islamismo, que surgió imparable.
Es como que ahora mismo un grupito de una tribu ahí de unos poquitos de gente de repente adopten una religión y se unan millones de gente y empiecen a atacar el mundo entero, como una plaga de langosta que de repente surge destruyendo. Así surgió el islamismo y hasta el día de hoy no se ha parado. En mi país decimos que hay dos tipos de invasiones. Hay una invasión por la fuerza y hay una invasión pacífica. El islamismo sigue invadiendo. ¿De qué manera está invadiendo hoy? En tu país y en el mío hay células islámicas. ¿Sí o no? Sí. Pero no crean que hoy yo estoy diciendo que son gente malas. Muchos de estos islámicos son gente buena, sinceras, viven sus creencias. No te estoy llamando a que lo ataquemos ni lo persigamos, pero detrás también hay una serie de enseñanzas y de elementos que tienen sus raíces de invadir el cristianismo y de arroparnos. Y aquí cabe hacer un paréntesis, hermanos. El islamismo es catalogada una religión misionera. ¿Religión cómo? Por eso no ha decrecido, sino que hace unos 15 años leí que es de los grupos religiosos que más crece en el mundo. Y que el occidente, o sea nosotros, estamos siendo invadidos por ellos. No te estoy diciendo esto para que salga a atacar, le estoy diciendo esto porque ellos están cumpliendo su misión. ¿Y nosotros? El cristianismo en países como América y gran parte de Europa está mermando. ¿Y el islamismo qué está haciendo? Porque son misioneros. ¿Qué es misionero? Buscan conseguir más. Están abiertos a todas las culturas. No importa del país que usted sea, ellos lo convierten al Islam. Si usted se deja. ¿Y tú y yo de qué grupo somos? ¿Somos cristianos? ¿Estamos creciendo? ¿Estamos compartiendo esta fe? Wow. Amados, quiero entrar en la parte final. Al fin de cuentas, abróchense los cinturones que vamos a aterrizar ya. Al fin de cuentas, todo reino humano desaparecerá. Ningún reino humano permanece. Por grande que sea, por poderoso que haya sido, ¿qué va a pasar? Los grandes imperios de la historia hoy están bajo la arena o son ruinas. El poderío de los islámicos fue detenido, parado. Y aunque hoy siguen obrando sutilmente, pero fueron detenidos. Solo un reino humano puede obrar por el tiempo que se le conceda. ¿Por el tiempo qué? Por eso repite varias veces la trompeta, y le fue dado, y le fue concedido, y le fue permitido. Es posible que el reino humano proclame y grite y diga: yo seré para siempre. Pero ningún poderío o imperio humano durará para siempre. Permanecerá hasta cuando Dios lo permita. La Biblia habla de un rey poderoso. A ver si saben quién es. Que Dios le dio el privilegio de conocer el futuro. Nabucodonosor. Y Dios le dijo: tú eres la cabeza, pero tú no eres para siempre. Viene después otro, y otro, y otro, y otro. Y él dijo: no. Y mandó a hacer su propia estatua. Dice: yo me soñé con esta, pero no es la que me soñé, es esta. Y la hizo toda ¿de qué? De oro, como diciendo: mi reino será eterno. Pero a Nabucodonosor se le olvidó que el poder de todo imperio humano es mientras Dios lo conceda. Y llegado el momento
¿Qué pasó con el imperio babilónico? Desapareció. En pleno siglo XX surgió un maniático que dijo que establecería un imperio por 1000 años. ¿De quién estoy hablando? Hitler. ¿Que establecería un imperio por qué tiempo? Hablaba de que establecería 1000 años. En el intento desapareció. Porque todo reino humano funciona mientras Dios lo permita. Por fuerte y poderoso que sea este país, mientras Dios lo permita. Por eso nuestro sueño no debe estar en un reino terrenal. Por eso nuestro corazón no debe estar en un reino de esta tierra, porque todo reino de esta tierra desaparecerá. Y la Biblia dice que luego Dios establecerá un reino que será para siempre. Deberíamos vivir como ciudadanos de ese reino. A veces soñamos y anhelamos ir al país, al gobierno, al lugar donde se vive mejor, pero solo se vive mejor en Cristo. Toda esperanza que el hombre pone en una fuerza humana será frustrada, porque todo reino poderoso de esta tierra funciona mientras Dios lo permita. Dios bendice reinos, Dios bendice países y luego lo observa a ver cómo administra justicia. Dios bendijo a Jerusalén, no fue fiel, le mandó a Babilonia. Bendijo a Babilonia, no fue fiel, mandó a los persas. Bendijo a los persas, no fueron fieles, mandó a los griegos. Pero luego se fue retirando de cada uno, dejándolo a su propia suerte, porque la autoridad se le dio por un poco de tiempo. No es para siempre, es algo que Dios le ha permitido. No importa lo fuerte que sea tu reino hoy, cuando pones a un lado los preceptos de Dios, su ruina será segura. Los adventistas sabemos que a esta nación, a la que Dios bendijo, a la que Dios llamó su pueblo, a esta nación que las profecías la señalan como el pueblo que Dios escogió para establecer una nación justa, usted y yo sabemos por las profecías que Dios se retirará. Y ya llegaremos a Apocalipsis capítulo 13. Dios se retirará porque ningún imperio humano es para siempre. Funcionará mientras Dios le permita, le conceda. Dios establecerá un reino que nunca más se corromperá. ¿Cuál es tu reino? ¿Cuál es tu reino? ¿Podrías decir con Jesús, mi reino no es de este mundo? Eso no funciona por lo que yo diga o tú digas. Funciona por lo que yo vivo y tú vives. Dice la Biblia que ninguno que milita se embaraza, se enreda en los negocios de esta vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Quiero cerrar leyendo el verso 20 y 21. ¿Quieres leerlo? Miren lo que pasó. Miren lo que pasó. Dice el verso 20, los demás hombres que no fueron muertos. Recuerde que la sexta plaga mató la tercera parte de los hombres. Los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así, así dice mi Biblia y la tuya, ni aún así que, wow. Ya dijimos que las trompetas son juicios de Dios sobre la tierra para castigar, pero también para llamar al arrepentimiento. Y aquí está diciendo que los demás hombres, aún viendo lo que pasó, ni aún así se arrepintieron, continuaron en sus obras. Dice aquí mi Biblia y tu Biblia que se mantuvieron en sus pecados. ¿Cuáles pecados? ¿Lo puede enumerar? Adorando demonios. ¿Qué más? Imágenes, idolatría. ¿Qué más? Homicidios. ¿Qué más? Hechicería.
fornicación y robo. En otras palabras, Dios le mandó la advertencia y ellos continuaron ¿en qué? ¿Será posible que hoy salgamos por esa puerta y aún así sigamos igual? ¿O podemos pedirle a Dios que nos ayude a encaminarnos en su sendero? Y hoy decir, Señor, yo quiero estar dentro de tu reino, dentro de tu gobierno. ¿Puedo decirle eso a Dios hoy? ¿O voy a seguir en mi andar? Mira los pecados que está enumerando. ¿Se parecen a los pecados de hoy? Falsa adoración, homicidios, hechicería, el espiritismo de hoy, depravación sexual. No ha habido una época en la historia de la humanidad con más depravación sexual que ahora. No la ha habido. Robo. Y solo ahí en ese elemento robo podríamos quedarnos un buen rato, porque hay muchas maneras de robar. Necesitamos un arrepentimiento. ¿Qué necesitamos? Por eso la sexta trompeta termina diciendo, ni aún así sé. Es como si estuviera diciendo que el propósito de las trompetas fue que ellos se. De hecho, dice que la sexta trompeta, la voz que se oye no es de un águila volando. En la sexta trompeta, la voz que se oye es de un ángel que está en el altar que tiene 4 cuernos frente al trono de Dios. Y vimos al principio de las trompetas que ese altar es el altar del incienso donde se intercede. En otras palabras, las trompetas vienen a castigar y a advertir, pero vienen con un propósito de misericordia. Porque no es totalitaria, no destruye a todos, sino la tercera. En otras palabras, los que ya no tienen solución para que los demás se. Pero dice que ni aún así se arrepintieron. Amados, Dios también nos dio a nosotros un poco de tiempo. Así como le da a los reinos, a los imperios, también a nosotros nos da un poco de tiempo. ¿Tú sabías que las gracias no siempre estará disponible? ¿Sabías que no siempre tendremos oportunidad? ¿Qué haremos con el tiempo que Dios nos ha dado? ¿Los aprovecharemos? ¿En qué aprovecharemos el tiempo que Dios nos ha dado? ¿Se acabará ese tiempo un día? ¿Cómo se puede acabar mi tiempo? Se puede acabar cuando se acabe la gracia, pero se puede acabar cuando me muera. ¿Y cuándo me voy a morir? Ustedes recuerdan que yo le he pedido la fecha y nadie me la da. Si me la dan ahora, yo saco el lápiz y anoto cuándo te vas a morir y asisto a tu funeral. ¿Cuándo te vas a morir? Por eso, ¿cuándo debo aprovechar la gracia de Dios? La Biblia habla de una parábola de un hombre que Dios lo bendijo, le dio de todo, tenía de todo y aprovechó el tiempo para él. Y dice la Biblia que cuando pasó inventario y lo tenía todo cuadradito y dijo, me voy a jubilar, me voy a retirar y me la voy a pasar de fiesta en fiesta, de can en can, de bulla en bulla. Tú sabes lo que te estoy diciendo, estoy citando Lucas capítulo 13. El rico necio. Oiga el nombre que tiene. ¿Qué apodo le pusieron? Y cuando ya creía que estaba listo para, dice que Dios vino a visitar, le dijo, esta noche vas a morir. Y lo que has guardado, ¿de quién será? Dios te ha dado un poco de tiempo. ¿Quieres aprovecharlo? Yo quiero aprovecharlo. Yo no quisiera vivir para el egoísmo ni para mi propia satisfacción. Quisiera aprovecharlo para vivir para Dios. ¿Quién quisiera decir eso hoy? Señor, yo quiero ser parte de tu reino. ¿Quiere estar de pie? ¿Quién quisiera decir, Señor, hoy yo quiero ser parte de tu ejército? Yo quiero hacer que crezca tu reino. Quiero ser un misionero en este reino. Quiero extender este reino. Hay poderes que están extendiendo el suyo. Yo quiero extender el tuyo, Señor. Hay alguien que hoy quisiera pasar aquí y decir, yo quiero, Señor, que tú me tomes hoy. No quiero que pases por pasar. Si alguien quiera decir, Señor, hoy yo quiero, Señor, que tú me ayudes a tomar el curso que debo tomar. Acércate aquí, en el nombre del Señor.
no haríamos bien en escuchar estos juicios y quedarnos igual. Por eso la trompeta termina diciendo, ni aún así cambiaron de curso. Dios y tú conocen tu vida. Dice la Biblia, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Pronto terminaremos de estudiar Apocalipsis. Si lo aprovecha será una bendición. Si no lo aprovecha será juicio sobre nosotros el día del juicio. Porque el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, Señor, gracias porque tú eres el soberano. Tú reinas sobre todo reino y juzga a todos los reinos de la tierra. Oh Dios, queremos estar de tu lado. Queremos estar en tu grupo. Hemos estudiado en estas trompetas que a los que tienen tu sello no pueden ser tocados. Por eso en el capítulo 7 vimos cómo tú nos sellas. Séllanos, oh Dios, con tu espíritu. Apártanos como tuyo, Dios. Y pon nuestros corazones en tus cosas, para que vivamos y andemos conforme a tus caminos. Pero Señor, despierta en nosotros el ser un pueblo misionero. Que seamos un pueblo que crece, que donde quiera que llega se establece y que se extiende. Prepáranos, oh Dios, para esta gran batalla del tiempo del fin, donde los ejércitos enemigos tienen millones de jinetes. Queremos ser del grupo tuyo, Señor, y estar allí colocado. Amado Dios, danos el arrepentimiento. Que al ver cada cosa no nos quedemos de brazos cruzados, sino que corramos a ti. Si hay alguien aquí, Señor, que está luchando en su vida, que está agonizando, que está tratando de vencer, de ser victorioso, muéstrale que ya Cristo venció. Que solo tiene que aferrarse de Cristo cada día, cada mañana, cada tarde, en todo tiempo, y tendrá la victoria. Enséñale, Señor, que si proclama, pregona a Jesús en su vida, en cada paso de su vida, tú le darás la victoria. Dánosla, oh Dios. Queremos ser una iglesia victoriosa a la que tú puedes usar. Gracias, Padre. Llévanos con bien a casa. Haznos reflexionar sobre lo que hemos estudiado hoy y tráenos de vuelta en la tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga.